Cuando estaba embarazada de 8 meses, mi esposo pidió el divorcio. Tú y ese bebé me retrasarán, dijo. 19 años después, apareció exigiendo conocer a su hijo. No tenía idea de quién era realmente mi hijo. Yo estaba de pie en una habitación llena de zapatos lustrados y dinero silencioso cuando mi exesposo sonrió y dijo, «Este es mi hijo». Y mi muchacho lo miró directamente a los ojos y respondió, «No, señor. No lo soy». La gente no se quedó sin aliento, no en voz alta, pero podías sentirlo como si el aire hubiera cambiado un poco, como si algo importante acabara de resquebrajarse. Llegaré a eso, porque ese momento no empezó allí. Empezó 19 años antes en una cocina que olía a café quemado y a miedo. Estaba embarazada de 8 meses cuando Daniel deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa de nuestra cocina. Era un martes. Lo recuerdo porque el camión de la basura había pasado temprano esa mañana y el contenedor todavía estaba volcado cerca de la acera. Yo no había tenido la energía para arrastrarlo de vuelta. La luz del techo zumbaba débilmente sobre nosotros. Ese zumbido fluorescente barato que dejas de escuchar después de un tiempo hasta que algo como esto hace que todo se vuelva nítido de nuevo. Daniel no se sentó. Se quedó de pie frente a mí como si estuviera dando noticias en el trabajo. «No puedo hacer esto, Carol», dijo sin emoción. «Tengo un ascenso en puerta. Tengo oportunidades. No voy a desperdiciar eso». Lo miré fijamente, con una mano descansando sobre mi vientre. El bebé se movió, lento y pesado. ¿Desperdiciar qué?, pregunté. Él exhaló como si yo fuera la que estaba siendo difícil. ¿Esto? Un niño ahora mismo. Es un mal momento. Lo sabes. Recuerdo haber pensado que decir mal momento era como si estuviéramos hablando de una cita con el dentista. Luego empujó los papeles más cerca. Ya hablé con un abogado. Por supuesto que lo había hecho. Miré la primera página, mi nombre escrito nítidamente, la suya ya firmada. El bolígrafo que había puesto al lado era uno de esos azules baratos que comprábamos al por mayor. Lo recogí. Me temblaba tanto la mano que la punta raspó el papel antes incluso de tocarlo. La tinta se corrió un poco. No porque tuviera miedo, sino porque estaba enojada. Enojada con él. Enojada conmigo misma. Enojada porque había creído, realmente creído, que el amor era suficiente para evitar que alguien se fuera. Firmé. Sin gritos, sin escenas, solo el silencioso rasguño del bolígrafo sobre el papel y esa luz zumbando en el techo. Él tomó los papeles, echó un vistazo a la firma y asintió levemente como si acabáramos de terminar una transacción. «Sacaré mis cosas para el fin de semana», dijo. Luego agarró sus llaves y se fue. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de él. Y así de simple, la casa se sintió más grande, más vacía. Me quedé allí durante mucho tiempo, con una mano aún en mi estómago, la otra descansando en el borde de la mesa donde una libreta de espiral gastada estaba abierta. Esa libreta tenía números de comestibles, pañales, leche, tarifa del autobús. Había estado rastreando cada dólar durante semanas. Recuerdo mirarla y pensar, bueno, eso se acaba de volver más difícil. Di a luz sola. Hospital Miami Valley. Temprano en la mañana, habitación fría, demasiado brillante. Una enfermera con ojos amables me pidió el nombre del padre para el certificado de nacimiento. Negué con la cabeza. No hay ninguno. Ella hizo una pausa, luego asintió como si hubiera escuchado eso antes. El parto fue largo, doloroso, del tipo que te despoja de todo lo demás hasta que solo quedan tú, tu cuerpo y cualquier fuerza que puedas encontrar. Y luego él lloró. Fuerte, vigoroso, casi enojado. Lo pusieron sobre mi pecho y recuerdo reír y llorar al mismo tiempo. «Hola», susurré. «Hola, bebé». Lo llamé Ethan. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. El tipo de cambio que no entiendes completamente hasta años después. Ya no estaba sola. Esos primeros meses fueron un borrón de agotamiento. Un pequeño apartamento cerca de la avenida Linden, en el segundo piso. Las escaleras crujían cada vez que subía las compras.
Trabajaba a tiempo parcial en un supermercado al final de la calle cuando podía conseguir a alguien que me cubriera con el cuidado del niño. Más tarde, conseguí un trabajo de recepcionista en un pequeño despacho de abogados. Nada elegante, solo contestar teléfonos, archivar documentos, hacer café. Por la noche, después de que Ethan finalmente se quedaba dormido, me sentaba a la mesa de la cocina con esa misma libreta de espiral. Anotaba cada gasto, pañales, leche de fórmula, alquiler. A veces solo miraba los números intentando hacer que rindieran más de lo que podían. El único sonido en ese apartamento la mayoría de las noches era el rasguño de mi bolígrafo y el zumbido del refrigerador. No lloraba mucho. No tenía tiempo para eso. Cuando Ethan tenía alrededor de 8 años, llegó a casa una tarde más callado de lo habitual. Dejó su mochila. No fue directo al refrigerador como solía hacer. Yo estaba en la estufa revolviendo una olla de macarrones de caja. ¿Qué pasa?, pregunté. Él se encogió de hombros. ¿Nada? Lo dejé pensar un minuto. Luego bajé el fuego y me volví hacia él. Ethan miró al suelo. Un niño en la escuela preguntó dónde está mi papá, dijo. No supe qué decir. Ahí estaba. Me sequé las manos en un paño de cocina y me acerqué. ¿Qué le dijiste? Se encogió de hombros de nuevo, haciéndose más pequeño esta vez. Le dije que no necesito uno. Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Daniel hubiera dicho jamás. Ethan me miró con los ojos firmes. Te tengo a ti. Eso es suficiente. Sonreí. Creo que dije algo como, así es. Pero más tarde esa noche, después de que se fue a la cama, me paré en la cocina con esa misma vieja libreta abierta frente a mí y lloré. No porque estuviera triste, sino porque me di cuenta de algo. No podía permitirme quedarme donde estaba. No así. No si quería que su mundo fuera más grande de lo que había sido el mío. A la mañana siguiente, le pregunté a uno de los abogados de la oficina sobre las clases nocturnas. Así fue como empezó. Universidad Comunitaria Sinclair, clases nocturnas, estudios legales. Salía del trabajo, recogía a Ethan, hacía la cena, lo ayudaba con la tarea y luego me sentaba a la mesa de la cocina con los libros de texto extendidos. Él se sentaba frente a mí, a veces coloreando o haciendo sus propias tareas. Más de una vez, levanté la vista y lo encontré dormido, con la cabeza descansando sobre un libro abierto. Una noche, me acerqué y le aparté el cabello. Estoy aprendiendo esto para que nadie pueda volver a arrinconarnos, susurré. Él no me escuchó, pero lo decía en serio. Esa libreta de espiral cambió con el tiempo. Las primeras páginas eran números, presupuestos ajustados y cuidadosos. Luego vinieron notas garabateadas de las clases, definiciones, nombres de casos que apenas podía pronunciar al principio. Al final, era una mezcla de ambos. Supervivencia y conocimiento en el mismo lugar. Un poco como yo. Pasaron los años. Pasé de recepcionista a asistente legal, luego a asistente jurídica. Nada de la noche a la mañana, nada glamoroso. Solo presentarme, aprender, mejorar un poco cada año. Ethan creció de la misma manera. Callado, observador, perspicaz. No hablaba mucho sobre no tener un padre. No tenía que hacerlo. Teníamos nuestro propio ritmo. El día que me gradué, él tenía 18 años. Auditorio de la Universidad Comunitaria, sillas plegables, familias apretadas. Caminé por ese escenario con una toga prestada, mi corazón latiendo más fuerte de lo que lo había hecho en años. Cuando dijeron mi nombre, escuché una voz más fuerte que el resto. Esa es mi mamá. Lo encontré en la multitud, de pie, aplaudiendo como si yo acabara de ganar algo grande, vistiendo una de mis viejas camisas de botones con las mangas un poco cortas para el ahora. Sonreí, no porque sintiera que había derrotado algo, sino porque había construido algo. No me hice fuerte porque odiara a Daniel. La verdad es que, después de un tiempo, no pensaba mucho en él en absoluto. Me hice fuerte porque tenía a alguien observándome, a alguien aprendiendo de mí, y quería asegurarme de que las lecciones valieran la pena.
No sabía entonces que 19 años después, Daniel volvería a entrar en mi vida como si tuviera todo el derecho de estar allí y que el niño que dejó atrás ya no era un niño. 19 años después, mi vida no se parecía en nada a ese pequeño apartamento cerca de la avenida Linden. Todavía estaba en Dayton, todavía conducía por las mismas calles, todavía paraba en el mismo supermercado Kroger en la avenida Wayne algunas noches. Pero yo no era la misma mujer. Trabajaba en un bufete de abogados de tamaño mediano en el centro. Nada ostentoso, pero respetado. Edificio de ladrillo, pisos pulidos, el tipo de lugar donde la gente hablaba un poco más bajo y escuchaba un poco más atentamente. Mi nombre estaba en expedientes que importaban. Y por primera vez en mucho tiempo, mi libreta se quedaba en mi bolso la mayoría de los días. Ya no la necesitaba de la misma manera. Ethan tenía 21 años, era alto, bastante más alto que yo por unas buenas 6 pulgadas ahora. Hombros anchos, ojos tranquilos, el tipo de joven en el que la gente confiaba instintivamente después de hablar con él durante 5 minutos. Se había graduado temprano, inteligente como era. Ahora estaba estudiando para el examen de la barra de abogados, trabajando a tiempo parcial en la misma firma como asociado junior bajo supervisión. No porque yo lo hubiera metido, sino porque se lo había ganado. Esa parte nos importaba a los dos. Si me hubieras preguntado entonces, habría dicho que mi vida era estable. No perfecta, no fácil, pero estable. Y a nuestra edad, la estabilidad es una bendición. El día que Daniel regresó, era un miércoles, a última hora de la tarde, alrededor de las 3:30. Lo recuerdo porque me acababa de servir una taza de café que ya llevaba demasiado tiempo en el calentador. Sabía a quemado, pero me lo bebí de todos modos. Costumbre. Estaba revisando una pila de expedientes de clientes cuando lo escuché. Zapatos. Pasos firmes y deliberados sobre los azulejos. Hay un cierto tipo de caminar que escuchas en una oficina. Confiado, practicado, como alguien que espera que las puertas se abran. No levanté la vista de inmediato. Carol. Esa voz no me golpeó como un shock. Aterrizó más como un reconocimiento. Algo viejo guardado que de repente vuelve a salir a la luz. Dejé mi bolígrafo en la mesa. Luego levanté la vista. Daniel Whitaker estaba de pie frente a mi escritorio como si no hubiera pasado el tiempo. Más viejo, claro, líneas alrededor de los ojos, un poco de gris en las sienes, pero todavía bien arreglado. Traje caro, zapatos lustrados, el tipo de hombre que había hecho exactamente lo que dijo que haría, perseguir su futuro. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego esbozó una pequeña sonrisa. «Te ves bien», dijo. Caíste de pie. Casi me río. No en voz alta. Solo en mi cabeza. 19 años. Y eso fue lo primero que dijo, como si estuviera comprobando un proyecto que había salido mejor de lo esperado. Lo hice, dije simplemente. Asintió como si eso confirmara algo para él. Siempre pensé que lo harías, añadió. Ahí estaba, ese tono. No era exactamente un cumplido, tampoco era otra cosa. Me recliné ligeramente en mi silla. ¿Qué quieres, Daniel? Sin charlas triviales, sin fingir. Su sonrisa se tensó un poco. Directo al grano, entonces. Estaba en la zona, dijo. Pensé en pasar a saludar. Levanté una ceja. No pasas a saludar a un bufete de abogados en el centro a menos que tengas una razón. Me estudió por un segundo, como recalculando. Luego suspiró. Está bien, dijo. Me parece justo. Se ajustó la chaqueta. Creo que es hora de que conozca a mi hijo. Ahí estaba. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una petición. Ninguna expectativa. No reaccioné de inmediato. No le di nada. Por dentro, sin embargo, algo cambió. No era ira. No exactamente. Era más bien claridad. 19 años de silencio. Sin tarjetas de cumpleaños, sin llamadas, sin preguntas. Y ahora creo que es hora. Entrelacé mis manos sobre el escritorio. ¿Por qué ahora? Dudó.
Solo una fracción. Luego se encogió de hombros. He estado pensando en las cosas, en el legado, en la familia. Legado. Casi sonrió de nuevo. Lo observaba cuidadosamente. El traje, el reloj, la forma en que se portaba, exitoso en la superficie, pero había algo más allí también. Una tensión alrededor de los ojos, una ligera impaciencia bajo la calma. Como si necesitara que esta conversación fuera de cierta manera. Has estado pensando, repetí. Asintió. Estoy en un lugar diferente en mi vida ahora, dijo. Las cosas están cambiando. Ahí estaba. No era amor, no era arrepentimiento, era necesidad. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté. Volvió a dudar. Esta vez más tiempo. Cambios en los negocios, dijo finalmente. Ya sabes cómo es. Lo sabía. En nuestra línea de trabajo, los cambios generalmente significaban problemas. De los grandes. Se acercó un poco más a mi escritorio. No estoy aquí para causar problemas, Carol, dijo. Solo quiero conocerlo. Eso es todo. Eso es todo. Dejé que el silencio se extendiera. En el pasillo de afuera, alguien se rió. Sonó un teléfono. La vida continuaba como de costumbre. Dentro de esa oficina, sin embargo, se sentía diferente. Todavía pensaba que tenía el control de la situación. Todavía pensaba que estaba estableciendo los términos. No es un niño, dije finalmente. Daniel frunció el ceño ligeramente. Por supuesto que no. ¿Tiene qué? ¿19? ¿20? 21, dije. Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa. Tal vez un poco de cálculo. 21, repitió. Vaya. Sí. Vaya. Él trabaja aquí, añadí. Eso llamó su atención. Aquí, dijo. Asentí. Asociado junior estudiando para el examen de la barra. Ahora me miró de verdad. No la mirada rápida de antes. Una mirada más larga, como si estuviera viendo algo nuevo. Eso es impresionante, dijo. Sonaba genuino. Por primera vez desde que entró, algo real se deslizó. Lo hizo él, dije, por su cuenta. Daniel asintió lentamente. Me gustaría conocerlo, dijo de nuevo. Más suave esta vez, todavía sin preguntar, pero más cerca. Me recliné en mi silla de nuevo, lo estudié. Todos esos años atrás, había pensado que conocía a este hombre. Pensaba que entendía lo que le importaba. Resulta que solo entendía una parte de él. La parte que se fue. Hablaré con él, dije. Daniel dejó escapar un pequeño suspiro. Bien, dijo. Eso es bueno. Metió la mano en su bolsillo. Sacó una tarjeta de presentación. La puso sobre mi escritorio. Me alojo en el Hotel Marriott del centro, dijo. Puedes hacer que me llame o podemos organizar algo. No toqué la tarjeta. No lo necesitaba. Se arregló la chaqueta de nuevo, miró alrededor de la oficina. Te ha ido bien, dijo. Lo miré a los ojos. A ti también, respondí. Otra pausa. Luego asintió una vez. Estaré en contacto, dijo. Y así de simple, se dio la vuelta, salió por el mismo camino por el que entró, confiado, controlado, como si acabara de manejar otro asunto de negocios. Me quedé allí sentada durante un largo momento después de que se fue. La habitación se sentía más silenciosa ahora. Incluso el zumbido de la ventilación parecía más fuerte. Miré la tarjeta de presentación en mi escritorio. No la recogí. Tampoco la tiré. Simplemente la dejé allí. Esa noche, encontré a Ethan en la cocina de casa, apoyado en el mostrador, hojeando un grueso libro de preparación para el examen de la barra. El mismo lugar donde solía hacer la tarea de niño. Diferente libro, el mismo enfoque. Llegas temprano, dijo sin levantar la vista. Tarde lenta, respondí. Dejé mi bolso.
La vieja libreta de espiral estaba adentro, escondida entre carpetas. Todavía la llevaba a veces. No siempre la usaba. Pero me gustaba saber que estaba allí. Ethan cerró el libro, me miró. ¿Qué pasa?, preguntó. Él siempre lo sabía. No importaba lo pequeño que fuera. Simplemente lo sabía. Me apoyé en el mostrador frente a él. Respiré hondo. Tu padre vino hoy, dije. Sin preámbulos, sin un aterrizaje suave, solo la verdad. Ethan no reaccionó como la mayoría de la gente espera, sin conmoción, sin ira, solo quietud. Asintió una vez. Está bien, dijo. Eso fue todo. Él quiere conocerte, añadí. Ethan me sostuvo la mirada. ¿Quieres que lo haga?, preguntó. Simple, directo. Sin drama. Negué con la cabeza lentamente. Esto no se trata de lo que yo quiero, dije. Es tu decisión. Me estudió por un segundo. El tiempo suficiente para saber que realmente lo estaba pensando. ¿Por qué ahora?, preguntó. Me encogí de hombros levemente. Parece que necesita algo, dije. La boca de Ethan se torció ligeramente. Sí, dijo. Eso tiene sentido. Nos quedamos allí en la cocina. La misma habitación donde yo había estado años atrás teniendo una conversación muy diferente. Esta se sentía más estable, más fuerte. Ethan se separó del mostrador, se acercó al fregadero. Dejó correr un poco de agua, luego la cerró de nuevo, pensando. ¿Sabe algo sobre mí?, preguntó. No, dije. Realmente no. Ethan asintió. Bien, dijo en voz baja. Se volvió hacia mí. Entonces lo conoceré, dijo. Lo observé cuidadosamente. ¿Estás seguro? Esbozó una sonrisa pequeña y tranquila. Sí, dijo. Creo que debería. No había ira en su voz. Sin prisa. Solo certeza. Asentí. Está bien, dije. Volvió a coger su libro, lo abrió como si la conversación ya se estuviera acomodando en su lugar. Me quedé allí un momento más, observándolo, el hombre en el que se había convertido, el hombre que Daniel nunca había conocido. Y por primera vez desde esa tarde, me permití una pequeña sonrisa. No porque confiara en lo que venía, sino porque sabía una cosa con certeza. Daniel no tenía idea de a quién estaba a punto de conocer. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El centro de Dayton todavía se estaba despertando. Unas cuantas personas con abrigos largos apresurándose hacia el Palacio de Justicia. Vapor elevándose de las tapas de las alcantarillas. Esa luz gris de Ohio que hace que cada edificio parezca un poco más viejo de lo que es. Aparqué en el garaje frente a la firma, agarré mi bolso y me quedé allí un segundo antes de entrar. Tenía el estómago tenso. No era pánico, no era miedo exactamente. Solo ese viejo sentimiento familiar de prepararte para algo. Uno pensaría que después de 19 años un hombre no seguiría teniendo el poder de inquietarte. Pero esa es la cosa que la gente no siempre entiende. No se trata de amor. Ni siquiera se trata de odio. A veces es solo la memoria. El cuerpo recuerda lo que la mente ya ha archivado. Subí, abrí mi oficina y me senté en mi escritorio. Luego abrí mi bolso y saqué la libreta de espiral. La portada estaba doblada en las esquinas. Las líneas azules del interior se habían desvanecido en las páginas más antiguas. Listas de la compra, cantidades de alquiler, leche de fórmula, zapatos escolares, saldos de servicios públicos. Las páginas posteriores tenían términos legales garabateados en los márgenes, notas de conferencias, citas de casos, números de teléfono, fechas límite. Toda mi vida adulta estaba en ese librito. Pasé el pulgar por el borde del papel y lo cerré de nuevo. Luego lo guardé en el cajón superior. El trabajo primero. Para las 10:30, la firma estaba en pleno movimiento. Teléfonos sonando, impresoras funcionando, el área de recepción llenándose y vaciándose en pequeñas olas. Tuve 3 llamadas de clientes antes del almuerzo y un borrador de moción que revisar antes del mediodía.
Estar ocupada ayudaba. Estar ocupada siempre ayudaba. A las 11:15, Ethan pasó por mi oficina con un café en una mano y un expediente en la otra. Oferta de paz, dijo, dejando la taza. La miré. Pusiste crema en un sobre, dijo. De nada. Sonreí un poco. Se apoyó en el marco de la puerta, corbata azul marino, mangas de camisa blanca abotonadas. Se veía tan parecido a sí mismo ahora que a veces tenía que recordarme que estaba mirando al mismo niño pequeño que solía arrastrar su manta a la cocina y acurrucarse debajo de la mesa mientras yo estudiaba. ¿Dormiste bien?, preguntó. Algo. Asintió como si ya supiera que eso significaba no. Luego levantó el expediente en su mano. Marce quiere que revises esto antes de la 1. También dijo que si el señor Culvin envía un correo electrónico pasivo-agresivo más, se jubila. Me reí. Esa mujer ha amenazado con jubilarse cada primavera desde 2017. Cierto, dijo, pero esta vez usó mayúsculas. Me entregó el expediente. Lo tomé, pero no lo abrí de inmediato, y él se dio cuenta. Sus ojos se dirigieron a mi rostro, un poco más serios ahora. No tienes que preocuparte por mí, dijo en voz baja. Lo miré. Lo sé. ¿Lo haces tú? Eso me hizo sonreír de verdad. Un poco, admití. Se adentró un poco más en la habitación y bajó la voz. Mamá. Esperé. Mantuvo mi mirada por un segundo y dijo, sé quién es. No respondí de inmediato. No había terminado. Y sé lo que hiciste, dijo. No tienes que explicarme todo el asunto. Eso me golpeó más profundo de lo que esperaba, porque había pasado años tratando de asegurarme de que nunca cargara con el peso de mi dolor, de que nunca se sintiera responsable de las decisiones que tomó su padre. Me decía a mí misma que protegerlo significaba dejar algunas cosas sin decir. Pero al estar allí escuchando a ese hombre adulto hablar con esa voz tranquila y firme, me di cuenta de que había visto más de lo que yo pensaba. No todos los hechos, sino la verdad de ellos. Las largas noches, el sacrificio, la forma en que superé cosas bajo las que me habría derrumbado si solo me hubiera estado cargando a mí misma. Tragué saliva y asentí una vez. Está bien, dije. Me dedicó una pequeña sonrisa. Luego dio un golpecito al expediente en mi mano. Lee la página 6 primero. El abogado contrario enterró la parte buena. Y así de simple, volvió al modo de trabajo. Se dio la vuelta, caminó por el pasillo y me quedé allí un momento mirando la puerta después de que se fue. No porque estuviera emocionada exactamente. Solo agradecida. Profunda, silenciosa y totalmente agradecida. Daniel llamó a las 2:07 de esa tarde. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Carol. Su voz sonaba cálida, casual, como si fuéramos viejos compañeros de trabajo que habían almorzado juntos 1 o 2 veces. Hablé con Ethan, dije. Y aceptó conocerte. Una pausa. Luego respondió. Bien, bien. Sonaba aliviado. Más aliviado de lo que probablemente pretendía. Tenemos una reunión con clientes el viernes por la noche, dije. En el edificio Schuster, muchos bufetes locales, empresarios, algunos jueces, miembros de la junta. Ethan estará allí. Daniel se quedó callado medio segundo de más. Eso parece público. Lo es. Estaba pensando en cenar, algo privado. Me recliné en mi silla. Yo no. Silencio, luego una exhalación baja. Carol, estoy tratando de reconectarme con mi hijo, no de organizar un evento. No, pensé, estás tratando de controlar el entorno. En voz alta, dije, entonces no lo trates como una negociación. Preséntate o no. Otra pausa. Casi podía escucharlo recalcular. Bien, dijo. Viernes a las 7. Allí estaré. Colgué primero. El viernes llegó frío y despejado. El tipo de noche de Ohio en la que el aire te muerde la cara en el momento en que sales, pero el cielo está tan limpio que casi parece pulido. Llegué a casa un poco después de las 5 a los gabinetes de arce de 2 pisos que había ahorrado durante años para reemplazar.
Pisos de madera que crujían en el pasillo sin importar en qué estación estuviéramos. Nada ostentoso, pero todo allí había sido elegido, reparado, pagado o protegido por mí. Ethan ya estaba allí anudándose la corbata en el espejo del pasillo delantero. Había cambiado la camisa de la oficina por un traje gris carbón. Líneas limpias, buen ajuste, simple, sin necesidad de lucirse. Me miró en el espejo. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Yo estaba a la mitad de las escaleras con mis tacones en una mano y mi portatrajes en la otra. ¿Tú lo estás? Lo consideró. No, dijo, curioso, tal vez. Eso tenía sentido. Subí las escaleras y me cambié a un vestido verde oscuro que había usado en 2 eventos de recaudación de fondos y una cena de jubilación. Nada dramático, solo con un corte lo suficientemente bueno como para hacerme parar más derecha cuando me lo ponía. Me abroché un par de pendientes de perlas pequeños, me miré en el espejo y pensé, bueno, todavía te arreglas bastante bien. Daniel probablemente diría algo al respecto. Esa era su forma de ser. Un cumplido que de alguna manera todavía lo ponía por encima de ti. Deslicé la libreta de espiral en mi bolso antes de bajar las escaleras. No porque la necesitara, sino porque la quería conmigo. La reunión se llevó a cabo en uno de los salones de recepción renovados dentro del complejo del Centro Schuster. Techos altos, luces cálidas, piedra pulida bajo los pies, copas de vino, aperitivos que pasaban, hombres con trajes azul marino hablando de contratos y exposición fiscal. Mujeres con chaquetas entalladas hablando con el tipo de confianza practicada que proviene de años de tener que demostrar que perteneces a habitaciones como esa. Mi tipo de habitación, eventualmente. No siempre lo había sido. Ethan y yo llegamos juntos justo antes de las 7. El evento ya estaba zumbando. Conversación en voz baja, ya suave de un sistema de altavoces escondido en algún lugar de las paredes, la ocasional explosión aguda de risa cerca de la barra. Hay un sonido que tienen los eventos costosos. No más fuerte que los normales, solo más suave, más amortiguado. Me registré, saludé a 2 socios, hablé rápidamente con un juez de sucesiones que conocía desde hacía años y tomé un agua con gas de una bandeja que pasaba. Entonces vi a Daniel. Estaba cerca de la barra, con una mano alrededor de un vaso de té helado o bourbon, no podía saberlo todavía desde el otro lado de la habitación. Traje oscuro, corbata roja, esa misma postura pulida. Y a su lado, en la barra, había una caja de regalo larga y rectangular envuelta en papel brillante. Casi cerré los ojos. Por supuesto. Cuando nos vio, su expresión cambió, se iluminó, se suavizó, la cara pública completamente en su lugar. Se acercó a nosotros con una confianza fácil. Carol, dijo asintiendo, luego se volvió hacia Ethan. Ethan. Mi hijo le dirigió una mirada cortés e indescifrable. Señor Whitaker, dijo. No papá, no Daniel, ni siquiera señor en un sentido cercano. Solo la distancia suficiente para dejar claro el punto. Daniel lo disimuló bien, pero vi el parpadeo. Pequeño, rápido. Luego sonrió y le tendió la caja de regalo. Te traje algo, dijo. Solo un pequeño detalle. Ethan lo miró, luego a él. No tenías que hacer eso. No es nada, dijo Daniel. Adelante. Ethan tomó la caja porque rechazarla allí mismo habría causado una escena demasiado pronto. Levantó la tapa. Adentro había un reloj de lujo, plateado, pesado, caro, el tipo de regalo que un hombre compra cuando no sabe nada sobre la persona y espera que el precio pueda sustituir a la historia. Ethan lo miró por un segundo, luego cerró la caja. Gracias, dijo. Su tono era perfecto. Cortés, plano, imposible de leer. Daniel pareció animado por eso. Pensé que a un abogado joven le vendría bien un reloj adecuado, dijo. Algo para la siguiente etapa de la vida. Tomé un sorbo de agua con gas para no decir lo que estaba en mi cabeza. Porque lo que quería decir era que se había perdido 18 cumpleaños y ahora aparecía con un reloj. En cambio, me quedé allí tranquila y vi a mi hijo manejarse. Dejó la caja en una mesa de cóctel cercana. Eso es considerado, dijo. De nuevo, perfecto.
sin calidez, sin falta de respeto, solo la cuerda suficiente. Un socio gerente llamado Neil Jameson se acercó un momento después, sonriendo, con la mano ya extendida. Carol, Ethan, dijo. Me alegra verlos a ambos. Entonces Daniel encendió ese encanto social que yo recordaba tan bien. Daniel Whitaker, dijo, estrechando la mano de Neil. Viejo amigo de la familia. Viejo amigo. Casi me río en mi copa. Neil asintió cortésmente, ya medio girado hacia la siguiente persona. Pero Daniel siguió hablando. Francamente, la familia significa más para mí en estos días que los negocios, dijo. En algún momento, te das cuenta de que el legado lo es todo. Los ojos de Ethan se movieron hacia los míos por un brevísimo segundo. Luego volvieron a Daniel. No había expresión en su rostro, solo quietud. Y de alguna manera, eso era más fuerte de lo que hubiera sido la ira. Escuché el hielo tintinear suavemente en el vaso de Daniel mientras lo levantaba. En la pausa que siguió, nadie se rió. Nadie estuvo de acuerdo. La frase simplemente quedó colgando allí, delgada y falsa. Luego Neil asintió una vez, se disculpó y se alejó. Daniel no pareció notar la frialdad. Puso una mano cerca del hombro de Ethan, no tocándolo exactamente, pero lo suficientemente cerca como para sugerir familiaridad. Tenemos mucho de qué ponernos al día, dijo. Tal vez después de esto, vayamos a cenar. Solo nosotros. Ethan lo miró con calma. Tal vez, dijo. Esa única palabra tenía tan poca promesa en ella que casi la admiré. Durante los siguientes 20 minutos, Daniel se movió por la sala. Esa era la mejor manera de describirlo. Saludó a la gente, dejó caer nombres, hizo referencia a membresías de juntas, pronunció pequeños discursos pulidos sobre el deber cívico y la ética empresarial. Era bueno en eso, siempre lo había sido. Si no lo conocieras, podrías haber pensado que era sólido, confiable, el tipo de hombre que daba generosamente, asesoraba a jóvenes profesionales y recordaba el nombre de la esposa de todos. Ese era el peligro de hombres como Daniel. No parecían crueles. Parecían competentes. A las 7:42, vi el cambio. Se había formado un grupo de personas cerca del centro de la habitación. Socios, algunos clientes, 2 miembros de una junta sin fines de lucro y un reportero de negocios local que siempre lograba encontrar estos eventos. Daniel estaba en medio de ellos, sonriendo, hablando un poco más fuerte ahora. Y luego hizo exactamente lo que yo medio esperaba y todavía no podía creer. Alcanzó el brazo de Ethan y dijo lo suficientemente claro como para que el grupo lo escuchara: quiero que todos conozcan a mi hijo. Todo en la habitación pareció ralentizarse, no detenerse, solo estrecharse. Sentí mi pulso en la garganta. Esto era todo. Este era el momento que él pensaba que lo coronaría. Lo que no entendía era que el niño que abandonó se había convertido en un hombre que sabía la diferencia entre ser reclamado y ser ganado. Y Daniel estaba a punto de aprenderlo en público. No me moví. No me apresuré. No interrumpí. Esa fue una de las cosas más difíciles que aprendí como madre, saber cuándo ayudar realmente se interpondría en el camino. Daniel estaba allí bajo esa suave luz dorada con una mano todavía medio levantada hacia Ethan, sonriendo como si acabara de completar un círculo que nadie más podía ver. Algunas personas se volvieron. Algunas más se detuvieron a mitad de la conversación. No lo suficiente para que fuera teatral, lo suficiente para que importara. Ethan lo miró por un largo segundo. Luego dio un pequeñísimo asentimiento. Buenas noches, dijo al grupo. Tranquilo, firme, profesional. Ese era mi hijo. No se abalanzaba sobre los momentos. Dejaba que vinieran a él. Daniel pareció complacido por la falta de resistencia. Se acercó un poco más. Todo un encanto fácil ahora. Ethan ha estado causando una gran impresión, dijo al grupo. Mente aguda, buenos instintos. Claramente tiene el impulso de los Whitaker. Ahí estaba. Ese viejo truco. Llegar tarde y reclamar el crédito por el producto terminado.
Una de las mujeres que estaba cerca, Laura Gennin de una junta de fundación local, sonrió cortésmente y dijo, bueno, eso es agradable. Pero incluso desde donde estaba parada, podía escuchar la superficialidad en ello. La sala no se había inclinado hacia él. Se había vuelto cautelosa. Ethan dejó su bebida intacta en una bandeja mientras pasaba un camarero. Luego se enderezó los puños. Pequeñas cosas, pequeños movimientos, pero yo lo conocía. Sabía cuándo se estaba acomodando. Daniel continuó. Estamos deseando pasar algo de tiempo real juntos, dijo. Demasiados años perdidos. Esa palabra, perdidos. Como un juego de llaves extraviadas. Sentí que algo caliente y rápido se movía a través de mi pecho. No lo suficiente para sacudirme, solo lo suficiente para recordarme que la herida había cicatrizado, no desaparecido. Entonces Ethan habló. Su voz no era fuerte. No tenía que serlo. Creo que ha habido un malentendido, dijo. La sonrisa de Daniel se mantuvo en su lugar, pero apenas. Oh. Ethan miró alrededor del pequeño círculo, luego a él de nuevo. Me presentó como su hijo. Una pausa, y luego Daniel se rió suavemente como si hubiera alguna broma escondida allí. Bueno, dijo, lo eres. No había ira en el rostro de Ethan, no había tensión, solo ese mismo nivel de quietud mesurada. Soy Ethan Whitaker, dijo. Esa parte es cierta. La habitación se volvió más silenciosa, no en silencio total. Estas cosas nunca son silenciosas en la vida real. Siempre hay un vaso que se deja en algún lugar, una risa lejana desde otro rincón, zapatos sobre la piedra. Pero alrededor de ese grupo de personas, el sonido pareció retroceder un poco. Daniel tomó un sorbo de su vaso. El hielo hizo clic una vez contra el costado y preguntó. Ethan lo miró. Realmente lo miró. Luego dijo, pero no soy su hijo de ninguna manera que importe. Nadie se movió. Laura Gennin parpadeó. Uno de los asociados más jóvenes casi se atraganta con su bebida y la cubrió con una tos. Daniel bajó su vaso lentamente. Ahora bien, si Daniel hubiera sido un hombre más pequeño en ego, quiero decir, podría haber retrocedido en ese mismo momento. Podría haber sonreído tensamente, asentido y salvado la poca dignidad que le quedaba. Pero los hombres como él casi siempre cometen el mismo error. Creen que la confianza puede sobrevivir a la verdad. Su expresión se endureció por los bordes. Eso no es necesario, dijo en voz baja. Ethan no se inmutó. Creo que lo es. Empecé a caminar entonces. No rápido, solo lo suficiente para estar allí si el momento me necesitaba. Mis tacones sonaban limpios y medidos contra el suelo de piedra. No dramática, solo presente. Para cuando llegué a ellos, el grupo se había ampliado un poco, no huyendo, haciendo espacio. Daniel me vio y su mandíbula se tensó. Carol, dijo, como si yo de alguna manera hubiera causado que su propia voz lo traicionara. Tomé mi lugar al lado de Ethan, no frente a él. A su lado. Eso también importaba. Nadie habló por un segundo. Luego Daniel esbozó una pequeña sonrisa tensa e intentó reiniciar la sala. Creo que esta es probablemente una conversación familiar, dijo, mirando a su alrededor. Ethan respondió antes de que yo pudiera. No, señor, dijo. Dejó de ser privada cuando la hizo pública. Eso aterrizó. Un hombre de una de las firmas de contabilidad bajó la mirada hacia su bebida. Los labios de Laura se apretaron de la manera en que lo hacen las mujeres cuando acaban de decidir quién dice la verdad. Daniel se volvió hacia Ethan más completamente ahora. Su voz bajó. Vine aquí de buena fe. Ethan asintió una vez. ¿Lo hizo? No fue sarcástico. Esa era la belleza del asunto. Sonaba genuinamente curioso. Daniel me miró, luego a Ethan. Estoy tratando de construir algo aquí. Fue entonces cuando Ethan dio la sonrisa más débil y triste que jamás le había visto. Construir, dijo. Esa es una palabra interesante. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre grande. Sencillo, de color crema,
poco llamativo. Yo sabía lo que había dentro. Ambos lo sabíamos. No porque hubiéramos escenificado alguna fantasía de venganza en una habitación oscura en algún lugar. Porque después de que Daniel entró en mi oficina y comenzó a hablar sobre el legado, fui a casa, abrí mis viejos archivos y verifiqué cada número. Órdenes de manutención, pagos atrasados, cálculos de intereses bajo la ley de Ohio, notificaciones nunca respondidas, obligaciones pospuestas hasta convertirse en hábitos. Hechos, fechas, totales. No hay nada emocional en el papel. Por eso les duele tanto a los hombres como Daniel. Ethan sostuvo el sobre ligeramente entre dos dedos. Los ojos de Daniel bajaron hacia él, luego se levantaron de nuevo. ¿Qué es eso?, preguntó. El tono de Ethan se mantuvo cortés. Un resumen, dijo. 19 años de atrasos de manutención infantil, costos médicos, gastos educativos e intereses legales acumulados, preparados a partir de registros judiciales y documentación de respaldo. Una larga pausa. Daniel se le quedó mirando. Luego se rió una vez, breve, incrédulo. ¿Estás bromeando? Números. La palabra salió plana y limpia. El rostro de Daniel cambió entonces. No rojo, no salvaje, solo más delgado de alguna manera. Como si le hubieran quitado todo el encanto en un solo movimiento. ¿De esto se trata?, preguntó, mirándome ahora. Dinero, respondí antes de que Ethan pudiera. No, dije. El dinero es la parte que puedes contar. Eso captó su atención. Por un segundo, todo lo que pudo hacer fue mirarme fijamente. Luego dijo, más bajo, más cortante. ¿Así que tú planeaste esto? Negué con la cabeza. Tú lo hiciste, dije. En el minuto en que entraste en mi oficina y hablaste de él como un activo desaparecido. Un par de personas se acercaron sin querer. Naturaleza humana. Nadie quiere perderse el momento en que un hombre pulido comienza a resquebrajarse. Daniel miró a Ethan de nuevo como si de alguna manera todavía pudiera retirar esto. Esto es ridículo, dijo. Ni siquiera sabes lo que pasó en ese entonces. Y ese fue el momento en que finalmente entendí lo poco que había imaginado a mi hijo. Porque Ethan no levantó la voz. No acusó. No buscó la herida más grande de la habitación. Hizo algo mucho más difícil. Dijo la verdad claramente. Sé lo suficiente, dijo. Sé que mi madre tuvo 2 trabajos cuando yo era pequeño. Sé que ella estudiaba en la mesa de la cocina después de la medianoche mientras yo dormía junto a sus libros. Sé que guardaba cada recibo porque hubo años en los que $30 significaban comestibles o gasolina, no ambos. Sus ojos se movieron una vez hacia mí, luego volvieron a Daniel. Y sé que tú no estabas allí. Se podía sentir a la sala absorbiéndolo, no como un chisme, sino como un juicio. Daniel se enderezó, probando con la indignación ahora porque el encanto le había fallado. ¿Crees que me conoces por un lado de una historia? La expresión de Ethan no cambió. No, dijo, te conozco por tu momento de aparición. Ese golpeó aún más fuerte que el sobre. Porque era verdad. Todos allí podían verlo. 19 años de nada. Luego, una aparición en una sala con jueces, socios, clientes y donantes, un reloj de lujo en una caja de regalo, un discurso sobre el legado. Habría sido divertido si no fuera tan insultante. Daniel miró a su alrededor, tal vez dándose cuenta por primera vez de cuántos ojos estaban sobre él. Su voz bajó otro tono. Estás cometiendo un error. Ethan extendió el sobre. Si quiere una relación, dijo, comience con la responsabilidad. Daniel no lo tomó. No lo tocó. Solo lo miró fijamente como si el papel pudiera quemar. Así que Ethan bajó la mano y guardó el sobre en la mesa de cóctel junto a ese costoso reloj. 2 objetos sentados allí juntos, uno comprado en 10 minutos, uno construido durante 19 años. Esa imagen se quedó conmigo. Daniel dejó escapar un suspiro por la nariz y me miró con un resentimiento abierto ahora. Lo envenenaste contra mí. Hay acusaciones que aún duelen sin importar cuántos años tengas. Esa era una de ellas. No porque fuera verdad,
sino porque sabía cuántas noches había trabajado para asegurarme de que no lo fuera. Mantuve mi voz estable. No, dije, lo crié sin mentirle. Eso fue todo. Esa fue la primera vez que su rostro realmente se descompuso. No lo suficiente para que la mayoría de la gente lo notara. Lo suficiente para mí. De repente se vio más viejo que cuando entró. Más pequeño también, como si alguien le hubiera sacado el aire a una versión de sí mismo que había estado cargando durante mucho tiempo. Laura Henning habló entonces, suave pero clara. Daniel, dijo, creo que tal vez esta noche no sea la noche para hacer contactos. Un par de cabezas se apartaron de inmediato, fingiendo no escuchar, lo cual en una habitación como esa es su propia forma de despido. La miró a ella, luego al grupo de personas que nos rodeaba y finalmente a Ethan. Todavía quería una salida que lo preservara. Podía verlo. Ethan también. Por eso lo que dijo a continuación importaba tanto. No acabó con él con algo cruel. Le dio la verdad y lo dejó hacer lo que quisiera con ella. No le estoy impidiendo cambiar, dijo. Solo no estoy dispuesto a fingir que ya lo hizo. Ese era mi chico. No vengativo. ¿Exacto? Daniel tragó saliva una vez, sus ojos se movieron de nuevo hacia el sobre y luego se apartaron de él. Por un segundo, pensé que finalmente podría decirlo. La única cosa que debió haber dicho hace 20 años. Lo siento. Pero algunas personas prefieren perderlo todo a arrodillarse ante la verdad. En su lugar, tomó su vaso, lo volvió a dejar casi de inmediato. El hielo hizo un pequeño sonido seco. Luego me miró. Había ira allí, vergüenza también. Y debajo de ambas, algo más, algo casi como confusión, como si realmente no pudiera entender cómo las personas a las que había descartado se habían convertido en las más fuertes de la sala. Le sostuve la mirada y dije lo único que quería decir. No arruinamos tu futuro, Daniel. Solo vivimos el nuestro sin ti. Ninguna pausa dramática después de eso. Sin aplausos. La vida real no funciona así. Solo quietud. Miró a Ethan una vez más, pero Ethan ya había dado un paso atrás de él. No con miedo, no con hostilidad, con finalidad. Eso fue peor. Daniel se ajustó los puños, no recogió ni el reloj ni el sobre, y murmuró algo como, esto no ha terminado. Pero ni siquiera él sonaba convencido. Luego se dio la vuelta y salió. Los mismos zapatos lustrados, diferente hombre. No porque lo hubiéramos roto. La vida probablemente había estado trabajando en eso durante años. Nosotros solo lo habíamos hecho visible. La habitación se quedó en silencio otro segundo. Luego alguien de litigios, bendito sea su pequeño y contundente corazón, dijo, bueno. Algunas risas nerviosas revolotearon y murieron. Laura tocó mi brazo suavemente. ¿Estás bien? Miró a Ethan. Me dio el más pequeño asentimiento, y me di cuenta de que estaba más que bien, en realidad. Firme, más ligera, como si una puerta que había estado sosteniendo cerrada durante 20 años finalmente hubiera dejado de empujar hacia atrás. Ethan recogió el sobre, dejó el reloj allí y se volvió hacia mí. ¿Quieres irte?, preguntó. Sonreí. Sí, dije. Quiero. Agradecimos a las personas a las que había que agradecer, dimos las buenas noches, caminamos por esa habitación cálida y cara y salimos al frío aire de Ohio. Las puertas se cerraron detrás de nosotros. La ciudad volvió a sonar ordinaria. Tráfico, viento, una sirena a lo lejos. Ethan deslizó las manos en los bolsillos de su abrigo y miró hacia el cielo oscuro por un segundo. Luego me miró. ¿Estás bien? Me reí suavemente. Sí, dije. Creo que realmente lo estoy. Asintió. Empezamos a caminar hacia el garaje juntos, nuestros pasos resonando en la acera. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego dije, no tenías que hacer eso de la forma en que lo hiciste. Me miró de reojo. Lo sé, dijo. Quería hacerlo. Unos pasos más. Luego añadió, además, para que conste, ese reloj era feo. Me reí tanto que tuve que dejar de caminar por un segundo.
No porque fuera lo más divertido que hubiera escuchado, sino porque a veces el alivio suena como una risa. Cuando recuperé el aliento, deslicé mi brazo por el suyo de la forma en que solía hacerlo cuando era un adolescente y fingía que no le gustaba. No se apartó. Seguimos caminando y en algún lugar entre el centro Schuster y el estacionamiento, me di cuenta de algo simple y extraño. Había pasado años pensando que el cierre se sentiría más grande, más ruidoso, más dramático. Pero no fue así. Se sintió como esto. Aire frío, pies doloridos, mi hijo a mi lado, un corazón tranquilo. Eso era suficiente. Más que suficiente. Para cuando llegamos al estacionamiento, lo peor del frío se había instalado en mis rodillas. Eso pasa ahora. Llegas a los 50 años y tu cuerpo empieza a llevar la cuenta de formas que nunca solía hacer. Ethan abrió el auto para mí primero, de la misma manera silenciosa en que hacía la mayoría de las cosas. Sin espectáculo, sin alboroto, solo consideración incorporada en él tan profundamente que salía como respirar. Entré, puse mi bolso en el suelo y lo miré por un segundo antes de abrocharme el cinturón de seguridad. La libreta de espiral todavía estaba dentro. Por un extraño momento, quise sacarla allí mismo en el garaje y simplemente sostenerla en mi regazo. No porque necesitara consuelo, sino porque quería sentir toda la distancia entre el entonces y el ahora. Ethan encendió el motor y encendió la calefacción. Nos sentamos allí un segundo mientras las rejillas de ventilación despertaban. Luego me miró y dijo, ¿tienes hambre? Y así es como va la vida real, ¿no? Un minuto ves a tu pasado salir humillado de una habitación. Al minuto siguiente, tu hijo te pregunta si quieres un sándwich. Sonreí. Muerta de hambre, dije. Bien, dijo, porque podría comerme un pollo rostizado entero con mis propias manos. Eso me hizo reír de nuevo. Terminamos en un pequeño restaurante en Kettering que a ambos nos gustaba. Cabinas de vinilo, café flojo, pasteles girando lentamente en una vitrina de cristal junto a la caja registradora. La camarera llamaba a todo el mundo cariño, lo sintiera o no. Nos deslizamos en una cabina cerca de la ventana. Ethan se aflojó la corbata. Me quité los tacones debajo de la mesa por un minuto y flexioné los dedos de los pies. La camarera se acercó con los menús, luego miró a Ethan y dijo, «¿Te pareces a tu mamá?» Él sonrió. «Eso me funciona». Cuando ella se alejó, lo miré por un segundo más de lo habitual. Se dio cuenta de lo que dijo. Negué con la cabeza. ¿Nada? Eso no era verdad exactamente. Lo que realmente estaba pensando era esto. Daniel había pasado 19 años perdiéndose las mejores partes. No los logros, no los títulos o los cargos o el traje y la voz pulida. Las partes reales. La forma en que Ethan siempre sostenía las puertas abiertas sin pensar. La forma en que leía la habitación antes de hablar. La forma en que podía hacerme reír cuando ni siquiera me daba cuenta de lo tensa que me había puesto. La forma en que se había convertido en un buen hombre. Eso no fue un accidente. Y seguro que no lo heredó de algún discurso sobre el legado sobre un vaso de bourbon. Pedimos sándwiches club y papas fritas. Porque después de una noche así, nadie necesita salmón sobre una cama de rúcula. Durante unos minutos, no hablamos de Daniel en absoluto. Hablamos de trabajo, de si Marcia realmente hablaba en serio esta vez sobre la jubilación, sobre un juez que Ethan había observado esa semana que aparentemente tenía la costumbre de limpiar sus gafas cada vez que el abogado contrario lo molestaba. Cosas normales. Aprecié eso más de lo que puedo explicar. Luego, en algún lugar entre la llegada de los sándwiches y la segunda taza de café, Ethan me miró y dijo, ¿alguna vez envió algo? Sabía a qué se refería. Una vez, dije. Una tarjeta de cumpleaños cuando tenías 3 años, sin dinero adentro, sin ninguna nota además de su nombre. Ethan asintió. Eso también tiene sentido. Sonreí débilmente. Dices eso a menudo. Porque aparentemente el hombre es extremadamente consistente. Eso me atrapó. Me reí en mi café. Luego ambos nos quedamos callados. No incómodos, solo pensativos. Finalmente, dijo, no estaba enojado esta noche. Levanté la vista. No.
Negué con la cabeza. Realmente no. Pensé que podría estarlo, pero más que nada, buscó la palabra. Más que nada, sentí pena por él. Eso me sorprendió un poco. No porque fuera suave, sino porque era verdad. Me recosté y estudié su rostro. Se veía cansado ahora, la adrenalina se había ido, más joven de alguna manera sin todo ese cuidadoso control encima de él. ¿Por qué?, pregunté. Se encogió de hombros. Porque entró a esa habitación pensando que podía reclamar algo que nunca construyó. Eso es triste. Dejé que eso se asentara entre nosotros. Luego asentí. Sí, dije. Lo es. Dio un mordisco a su sándwich, masticó, tragó. Luego me miró y me hizo la pregunta que sabía que había estado esperando toda la noche. ¿Por qué nunca fuiste tras él con más fuerza? No respondí de inmediato. La camarera pasó a rellenar nuestro café. Alguien dejó caer los cubiertos en la cocina. Una canción country zumbaba suavemente desde un altavoz en algún lugar cerca de la vitrina de pasteles. Envolví ambas manos alrededor de la taza y dije, estaba cansada. Ethan escuchó. Cuando eras pequeño, cada hora importaba. Cada dólar importaba. Mantuve registros. Seguí las órdenes que estaban vigentes. Presioné cuando pude. Pero gran parte del tiempo, solo exhalaba. Gran parte del tiempo, sobrevivir se llevaba todo lo que tenía. Asintió lentamente. Me lo imaginaba. No quería que toda mi vida se convirtiera en perseguir a un hombre que ya me había demostrado lo que era. Eso salió más claramente de lo que pretendía. Pero tal vez la claridad era lo correcto. Ethan se recostó. Me alegro de que no lo hicieras, dijo. ¿Lo estás? Sí. Cogió una papa frita, me apuntó con ella. Porque si hubieras hecho que toda tu vida se tratara de él, no habrías tenido tiempo para construir la tuya. A veces tus hijos dicen algo tan simple y tan correcto que te hace preguntarte por qué pasaste años tratando de explicarles la vida. Sonreí. Eso es irritantemente sabio. Eso también lo saqué de ti. Cuando llegamos a casa, la casa estaba tranquila y cálida. Me cambié a unos pantalones de pijama de franela y una de mis viejas sudaderas de la Universidad de Dayton, me lavé la cara y me quedé en el baño por un minuto mirándome en el espejo. El maquillaje se había ido. Los pendientes estaban en el mostrador. Mi cabello había caído plano por la noche. Parecía cansada, pero también me parecía a mí misma. Ya no quedaba ninguna actuación, ninguna habitación llena de gente, ninguna postura cuidadosa, solo yo. Bajé y encontré a Ethan en la cocina sirviéndose un vaso de agua. La caja del reloj de regalo estaba en el mostrador. Me la quedé mirando. ¿Lo trajiste a casa?, pregunté. Miró por encima del hombro. Oh, se encogió de hombros. Sí, estaba en la mesa junto al sobre. Supuse que si lo dejaba allí, alguien lo robaría. Me acerqué y abrí la caja de nuevo. El reloj brilló hacia mí bajo la luz de la cocina. Caro, frío, sin sentido. Ethan tomó un sorbo de agua. ¿Qué debo hacer con él? Cerré la tapa. Véndelo, dije. Usa el dinero para tu préstamo de preparación para el examen de la barra. Sonrió. Eso, dijo, se siente poético. Lo señalé. No te pongas literario conmigo. Estoy demasiado cansada. Se rió. Luego su rostro se suavizó un poco. Mamá. Lo miré. ¿Estás realmente bien? Ahí estaba de nuevo. Esa pregunta hecha de manera más honesta a la medianoche en una cocina que bajo los candelabros 2 horas antes. Lo pensé. Realmente lo pensé. Luego asentí. Sí, dije. Lo estoy. Me estudió por un instante más, luego pareció satisfecho. Bien, dijo. Me voy a la cama. Cuando pasó a mi lado, me tocó el hombro. Rápido, natural, el tipo de toque que no olvidas porque no está tratando de ser memorable. Luego subió las escaleras. Me quedé en la cocina. La casa crujió una vez cuando se encendió la calefacción.
Y finalmente, después de todo el ruido y los recuerdos y la tensión de los últimos días, saqué la libreta de espiral de mi bolso. Me senté a la mesa y la abrí. La primera página todavía tenía una lista de la compra de hace 20 años. Leche, pan, pañales, huevos. Mi letra parecía más joven entonces, más apretada, más cuidadosa. Pasé las páginas lentamente. Tarifa de autobús, factura de servicios públicos, leche de fórmula. Luego, más tarde, notas de capítulos, definiciones legales, plazos de tribunales, listas de tareas a medio terminar, la cita del dentista de Icen, un recordatorio para comprar cartulina para un proyecto de historia de sexto grado, cifras de matrícula, una nota para mí misma que solo decía: sigue adelante. Esa me atrapó. No en un sentido dramático de lágrimas corriendo por mi rostro. Solo en silencio porque recordaba a la mujer que la había escrito. Estaba asustada, en quiebra, sola, enojada en formas que apenas tenía tiempo de sentir. Pero siguió adelante de todos modos. Y esa mujer sentada bajo una zumbante luz de cocina con un niño dormido en la habitación contigua no tenía idea de lo que se avecinaba. No sabía que se volvería buena en su trabajo. No sabía que su hijo se convertiría en alguien firme y amable. No sabía que algún día el hombre que se fue volvería a entrar y no encontraría lugar para sí mismo. Solo sabía lo que tenía frente a ella. La siguiente factura, la siguiente clase, la siguiente mañana. Eso fue suficiente. Cerré la libreta y apoyé la mano sobre la portada. Luego me reí suavemente para mí misma. Porque después de todos esos años de llevar la cuenta, lo que más importaba nunca había cabido en una página. No la dignidad, no la paz, no el tipo de amor que se construye en los días ordinarios y las pequeñas decisiones y las noches cansadas cuando haces lo correcto de todos modos. Daniel pensaba que el éxito era algo que exhibías. Yo aprendí que era algo que vivías. Y Icen era la prueba más clara de eso que podía imaginar. Daniel se comunicó una vez después de eso. Un correo electrónico corto, rígido, pidiendo continuar la discusión en un entorno más apropiado. Lo miré durante tal vez 10 segundos, luego lo reenvié a mi carpeta personal y nunca respondí. El asunto legal procedería como tuviera que proceder, a través de abogados, a través de papel, a través del mismo sistema en el que él había confiado cuando lo protegía y había ignorado cuando le exigía algo a cambio. Pero yo había terminado. No en una forma dramática de tierra arrasada, simplemente había terminado. Esa puede ser la sensación más satisfactoria del mundo una vez que te la has ganado. Dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Dejar de ensayar viejas conversaciones. Dejar de desear que alguien hubiera sido mejor. No lo perdoné esa semana. No me convertí de repente en una de esas mujeres que dice que todo pasa por una razón. Algunas cosas pasan porque alguien es egoísta. Algunos daños son solo daños. Pero no todo el daño tiene la última palabra. Esa parte importa porque sé que hay mujeres escuchando esto. Mujeres que fueron dejadas, descartadas, subestimadas, silenciadas o forzadas a construir con 2 manos lo que debería haber sido cargado por 4. Y si esa eres tú, entonces ya sabes que esta historia no se trata realmente de un hombre engreído siendo avergonzado en público. Se trata de lo que viene después del abandono. Se trata de en quién te conviertes mientras nadie está aplaudiendo. Se trata de los años privados que hacen posible el momento público. Esa es la parte que la gente se pierde cuando mira a mujeres como nosotras. Ven la calma, la competencia, la versión terminada. No ven los macarrones de caja, el autobús nocturno, los bolígrafos baratos, las noches en que te quedaste despierta en la mesa de la cocina tratando de hacer que los números se comportaran. No escuchan el refrigerador zumbando a la 1 de la mañana mientras descubres cómo sobrevivir otra semana. Pero ahí es donde se construye tu vida. No en la venganza, en la reconstrucción. Y si la venganza llega en absoluto, generalmente no se ve de la manera que la gente espera. No es ruidosa. No es salvaje. Ni siquiera es especialmente glamorosa. A veces es solo esto. El hombre que se fue regresa esperando encontrar la ruina, y en cambio, descubre que es la única cosa que ya no encaja. Esa fue mi venganza. No lastimar a Daniel, sino superarlo por completo.
Unos días después, Ethan vino después del trabajo con comida para llevar de nuestro lugar favorito en la calle Smithville. Dejó la bolsa en el mostrador y dijo, «Te traje el lo mein que te gusta». Lo tomé de él y sonreí. Eso es amor puro. Lo sé, dijo. Luego señaló la vieja libreta, que estaba en el mostrador porque todavía no la había guardado. ¿Todavía guardas esa cosa? No lo sé, dije honestamente. La recogió, hojeó un par de páginas, luego me la devolvió cuidadosamente. Deberías, dijo. Es una prueba. ¿Prueba de qué? Me miró como si la respuesta fuera obvia. De que nunca fuimos lo que él pensaba que éramos. Tragué saliva alrededor del nudo que se formó tan repentinamente que me sorprendió. Luego asentí. Sí, dije, tal vez lo haga. Comimos lo mein en la mesa de la cocina. Hablamos de trabajo, del examen de la barra, de si los Browns decepcionarían a todos una vez más. Cosas normales, cosas buenas. Y sentada allí frente a mi hijo, entendí algo. Ojalá pudiera retroceder y decirle a esa versión más joven de mí misma, no siempre te sentirás tan asustada. No siempre te sentirás tan sola. Un día, la vida que construyas te sostendrá. Un día, el niño por el que te preocupas estará a tu lado. Un día. El pasado llamará a tu puerta y descubrirá que ya no tiene la llave. Eso no borra lo que pasó, pero cambia lo que significa. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida pieza por pieza, entonces sabes que la fuerza rara vez se ve dramática mientras la estás viviendo. A veces simplemente se ve como volver a levantarse mañana. Si esta historia se quedó contigo, espero que la compartas con alguien que la necesite y te quedes conmigo para la siguiente. Gracias por escuchar.